Saludos, bienvenidos a Lunes de Reforma. Aquí estamos nuevamente desde Cielos Abiertos para las Naciones. Bienvenidos. Welcome everybody. Welcome to Open Heavens. Welcome to Monday of Reform. Like always, every Monday. Vamos a empezar a compartir por aquí. Vamos a esperar un ratito a que se unan por aquí. Saludos, estimado Dieguito Meléndez, que ya está por ahí conectado. Estimado Dieguito. Que está por ahí ya conectado. Bueno, yo creo que vamos a iniciar. Unos 2 minutos más. No se me vaya, Pío. No se me vaya. Espérese un poquito. El tema de hoy es muy interesante y muy importante que entendamos. Estar en Cristo. Así es de que tomen nota
Y los que quieran el PDF, los que no se los mando, me lo piden, se los mando. Pero es muy importante que entendamos lo que es la unión en Cristo. Esta unión en Cristo no nace hoy. Está desde antes de los tiempos, desde antes de la fundación del mundo. La fusión Cristo, propósito eterno y manifestación corporativa es algo muy importante que tenemos que entender. La unión en Cristo es un propósito eterno. La unión con Cristo no comenzó en la conversación, una conversación nada más, sino en el propósito eterno de Dios antes de los tiempos, antes de los tiempos. Saludos, estimado Ángel Álvarez, bendecido. Estamos con el tema del qué tanto estamos unidos a Cristo, porque muchos, aún en estos tiempos, buscan a Cristo en los lugares físicos, en un templo, en donde hay un movimiento como es, ¿cómo se dice esta palabra, hombre? Donde hay un mover, dicen, allí está Cristo. Pero tenemos que entender que el diseño eterno, la unión con Cristo, no comenzó en una conversación o en un culto, en una reunión, sino que la unión con Cristo es el propósito eterno de Dios antes de los tiempos. Esto no comenzó ayer, no comenzó el día que según yo recibí al Señor, porque yo no lo recibí, Él ya me había aceptado desde antes de la creación del mundo. That's something that we must understand. Union with Christ does not begin in a conversation, but in God's eternal purpose before the times. Esto redefina la salvación como un evento. Y esto no fue un evento, sino como una manifestación de algo que ya estaba establecido. Saludos, estimada Odi. Esto no define a una salvación presente, una salvación, sino que algo como una manifestación de algo que ya estaba establecido. No es cuando yo le recibí, es cuando Él me había escogido. The redefined salvation not as an event, but the manifestation of something already established. That was established before the times. Y es muy claro que entendamos esto, porque la unión en Cristo es fusión, estamos fusionados en Cristo. No es que haya un desligamiento cada que yo no estoy en un culto, cada que no estoy en un mover, sino que es una permanencia continua. Es una permanencia continua. Y aquí voy a presentar un versículo que lo venimos presentando para que haya un entendimiento. Dice, Dios nos escogió en el antes de la creación del mundo. Efesios 1:4. Dice, Dios nos escogió antes de la creación del mundo para que seamos santos sin mancha delante de Él. Si lo tienes por ahí, hermano, para... Efesios 1:4. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables ante sus ojos. Amen, amen. Ephesians 1:4 it say, for He chose us in Him before the creation of the world, to be holy and blameless in His
sight. Es algo glorioso cuando entendemos esta realidad. En Cristo hay identidad. En Cristo estamos completos. Estar en Cristo no es una metáfora, es una realidad de ubicación espiritual, una ubicación espiritual. Being in Christ is not metaphor. It's a reality spiritual in Christ. Nuestra identidad no proviene de Adán. Tenemos que entender esto, sino de Cristo como en nosotros. Cristo como en nosotros. Es algo glorioso cuando entendemos esta realidad. Y siempre repasamos versículos muy conocidos porque tenemos que posicionarnos de lo que ya habita en nosotros, de lo que ya está en nosotros. Pero a veces nuestra mentalidad no capta la realidad. Como dicen en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. Tenemos que entender que estar en Cristo no dependemos de algo viejo, es completamente nuevo, somos completamente nuevos. Saludos, estimado Rosario, bendecido. Saludos, estimada pastora Odi, bendecida. Y es algo que tenemos que captar. Si lo tienes por ahí, hermano. 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Es una realidad presente, pero nuestra mente no lo ha captado. Tenemos que captar eso. Nueva criatura, nueva creación. Lo viejo ha quedado. Pero muchos dicen, pero es que yo estoy en un proceso de transformación. La alma se tiene que renovar día con día. Que tengo que renovar nuestra mente. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Tenemos que captar esta realidad que si estamos en Cristo, estamos completos en Cristo. As 2 Corinthians 5:17 say it clear. If anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone. The new one is here. We are new creation. Cristo en nosotros es vida eterna. Cristo en nosotros habla de vida eterna, no de comportamientos externos. Los comportamientos externos es otra cosa. Vente para acá. Mi niño se quiere salir en la cámara también, mire. Ándale, váyase para allá, Michi. Sí. Así es de que Cristo en nosotros habla de vida eterna, no de comportamientos externos. Cuando entendemos esta realidad, no estamos en un proceso de transformación. La transformación fluye desde adentro hacia afuera, no desde presión religiosa. The transformation flows from the inside out, not from religious pressure. Cristo en nosotros es una vida gloriosa. Dice en Colosenses 1:27, Cristo en nosotros esperanza de gloria. Christ in us, hope of glory. Es algo que tenemos que entender. Crucificados con Cristo. Nosotros hemos sido en Él. La cruz no solo fue para Cristo, también fue para que el viejo hombre agarrara una nueva identidad. La vida, the cross was not only for Christ, but only for our old identity, for the old identity.
La vida en Cristo comienza donde terminó el yo dependiente. Nosotros ya no dependemos de nosotros, sino que Cristo en nosotros. Christ's life begins where this independent self ends. Independent self ends. Dice Gálatas 2:20, he sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. I have been crucified with Christ. I no longer live, but Christ lives in me. Saludos, estimada Yolanda Rosales, bendecida, estimada pastora. Romanos 6 habla de unión. Romanos 6 revela que fuimos unidos con Cristo en muerte y resurrección. Romanos 6 revela we are united with Christ in death and resurrection. Esto elimina la mentalidad de separación entre Cristo, entre el creyente y Cristo. This removes the mindset separation between believers in Christ. Es Romanos, como dice en Romanos 6:5, si hemos sido unidos con Él en su muerte, claramente también estamos unidos con Él en su resurrección. Si lo tienes por ahí, hermano. Romanos 6:5. Romanos 6:5 dice, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Amen. It's Romans 6:5 say, and we have been united with Him in a death like His was. We will certainly also be united with Him in the resurrection of Him. Es como dice Juan 15, permanencia. Hay una permanencia. La vida en Cristo no se sostiene por esfuerzos, sino por permanencia. Life in Christ does not simply be afforded by being. El fruto es resultado natural de la unión, no de la presión. Fruit is natural results of union, not pressure. Como dice en Juan 15:5, yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Estamos fusionados en Cristo. Si lo tienes por ahí, hermano. 15:5. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer absolutamente nada. Amen. Amen. It's John 15:5 say, I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. What a glorious passage. Nosotros como cuerpo corporativo, como cuerpo de Cristo corporativo, Cristo no se manifiesta individualmente. Es lo que tenemos que entender. Cristo no se manifiesta individualmente. Por eso tenemos que entender que, sino corporativamente, Cristo no se manifiesta individualmente, sino corporativamente. Christ is not manifest individually, but corporately. La iglesia es la expresión visible de una realidad espiritual, The church is visible expression of spiritual reality. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. ¡Qué glorioso es! Por eso tenemos que entender, miren,
1 Corintios 12:27 dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Y tenemos que entender que es algo que aquí quiero hacer un énfasis un poco más. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de un solo cuerpo. Por eso tenemos que entender, hay ministros que tienen mayor entendimiento que uno, hay ministros que a lo mejor tienen menor entendimiento que uno, pero todos nos complementamos en un solo cuerpo. Y a veces nos cuesta entender esto, Queremos andar por aquí, por allá y nos cuesta entender eso. Aquí quiero decir esto, porque a veces se nos hace fácil criticar a nuestros hermanos, se nos hace fácil criticar a la parte del cuerpo, pero en realidad tenemos que sobrellevar el cuerpo de Cristo, el cuerpo corporativo. It's 1 Corinthians 12:27 say, now you are the body of Christ, and each one of you is part of it. We are part of Christ. Different thinking, some people think different, some people know more than we do, some people know less than we do. But we need to understand that. Si lo tienes por ahí, 1 Corintios 12:27. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese mismo cuerpo. Amén. Plenitud. Cuando entendemos esta realidad, cuando entendemos plenitud, cuando entendemos que somos miembros de un solo cuerpo, que no somos individuales, entendemos y vivimos en una plenitud de expresión. Una plenitud no es algo que alcanzamos, es algo que manifestamos. Es algo que manifestamos. Fullness is not something that we achieve, it's something that we express. We express the life of Christ. We express the body of Christ is incorporated. Cristo llena todo, por eso se expresa a través de su cuerpo. Cristo llena todo, nos llena en su plenitud. Christ fuel all things, but expressed through his body. Qué glorioso. La iglesia es un cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Entonces, si nosotros, la iglesia, de aquel que lo llena todo, no debemos de vivir como que nos falta algo, como que estamos en un proceso de transformación, como que estamos en una transformación continua del alma. Tenemos que entender eso. ¿Hasta cuándo? Yo he escuchado hermanos que dicen, es que no soy perfecto, estoy en una transformación del alma. Cuando ya deberían ser maestros, siguen siendo niños, porque siguen transformando su alma. Algo que, ¿para qué ocurre esto? Para echarle la culpa. Ya que muchos ya el diablo ya no tiene poder, como lo entendemos, pero se busca otra excusa. Es que me alejé porque estoy en un proceso, estoy en el desierto, estoy en un proceso de transformación. Pero tenemos que entender esto. Si tienes por ahí Efesios 1:23, hermano. Efesios 1:23. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena,
y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Amén. Imagínense qué glorioso es esta realidad. La iglesia es el cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo por completo, todo por completo. Así es de que no nos falta nada, pero tiene que haber un nivel de entendimiento para entender esta realidad. As it says in Ephesians 1:23, the church is his body, the fullness of him who fills everything in every way. Fills everything in every way. Es glorioso esta realidad. Cuando entendemos esta realidad, expresamos la vida que portamos de adentro hacia afuera, no buscando para llenarnos. Es algo glorioso cuando entendemos esta realidad. La fusión a Cristo integra identidad. Es una identidad integrada en nosotros. Vida, expresión en una sola realidad. En una sola realidad. Vida, expresión en una sola realidad. Christ fusion, integrated identity, life, expression into one reality. En una realidad. Christ fusion, integrity, identity, life, and expression into one reality. No vivimos para llegar a ser seguidores de Cristo. Muchos aún usan ese término. I'm a Christ follower. Soy seguidor de Cristo. Pero tenemos que entender que nosotros no podemos seguir a alguien que ya habita de nosotros, que ya habita dentro de nosotros. We're not followers of Jesus. Nosotros somos seguidores de Cristo. Él habita en nosotros. Somos su expresión. No vivimos para llegar a ser seguidores. No vivimos para llegar a ser hijos. No vivimos para llegar a ser cristianos. Vivimos desde lo que ya somos en Cristo. We do not live to become believers. We not live to become Christians. We live from what we already are in Him. Una identidad completa en Cristo. Es algo glorioso. Cuando Cristo, que es la vida, en ustedes se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Y es algo que ya estamos manifestados en gloria. Porque Él ya se manifestó. Cuando Cristo es la vida de ustedes, se manifiesta, entonces también ustedes serán manifestados en gloria. Ya somos manifestados en gloria. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. Qué gloriosa es esta realidad. Hay un diseño eterno en esta unión. Hay un diseño eterno en esta unión, como lo venía diciendo desde el principio. Una unión con Cristo no comenzó en una
conversación, en un retiro espiritual, sino que la unión con Cristo comenzó desde antes de los tiempos, en un propósito eterno. As I say, union with Christ does not begin in a conversation, but in God's eternal purpose before the times. Esta realidad es una manifestación de algo ya establecido. This reality is the manifestation of something already established. Already established. Lo vengo diciendo. Dios no nos escogió cuando yo dije sí. Dios no me escogió el día de un culto. Dios me escogió desde antes de los tiempos. Es una realidad que tenemos que entender. Dios nos escogió en el antes de la creación del mundo. For He chooses us in Him before the creation of the time. Por eso tenemos que entender, lo vuelvo a repetir, estar en Cristo, estar fusionados en Cristo, es una realidad espiritual. Being in Christ is a reality in Christ. Y nuestra identidad no proviene de Adán, sino de Cristo como en nosotros, vida fusionada en nosotros. Nuestra identidad our identity is no longer come from Adam, but from Christ. Por eso vuelvo a repetir, a veces soy muy repetitivo porque tenemos que captar esta realidad. Tenemos que captar esta realidad de que si estamos en Cristo, somos nueva creación. No hay nada de lo viejo que debemos de cargar. Lo viejo ya pasó y estamos en lo nuevo, en lo presente. En lo presente. If anyone is in Christ, we are new creation. Lo viejo ya pasó. Qué glorioso es esta realidad, entender. ¿Hay algo que quieras agregar, hermano? No, todo está bien. ¿Todo está bien? Es algo glorioso. Saludos, estimada pastora Claudia, bendecida. Estimado Ángel Álvarez, saludos. Buenas noches a todos los que están conectados por ahí. Sí, pues, lo único que puedo decir es que se encuentra en Efesios 1:21, dice la palabra que Cristo está muy por encima de todo. ¿Y quién es ese todo? Es gobernantes, autoridades, poderes, dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Amén. Dice el 22, dice, Dios ha puesto todo bajo su autoridad. Amén. De Cristo, su único Hijo. A Él lo tiene como cabeza, dice la Escritura. Dice, y de todas las cosas para beneficio de la iglesia, o sea, de su cuerpo, porque Él es nuestra cabeza. Y allí ya entra el versículo 23, el que leímos hace un momento. Y la iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo mismo,
es completo porque el mismo, o sea, el mismo Cristo llena su cuerpo Amén. y le da plenitud Ajá. sobre todas las cosas que le fueron dadas a él. Amén. Y todo eso se manifiesta ante nosotros por medio de su presencia, la cual siempre está en nosotros, ¿verdad? No andamos detrás de él, ni él detrás de nosotros, ya estamos unidos en él, porque somos un cuerpo, todos las personas corporativas, formando Exacto. la iglesia, formando el cuerpo y él siendo nuestra cabeza, o sea que es algo inseparable. Exactamente, sí, es algo, una permanencia plena. La vida en Cristo no se sostiene por esfuerzos. Esto no se sostiene por esfuerzos humanos, sino por una permanencia. Life in Christ is not sustained by effort, by permanence. El fruto es el resultado natural de unión, no de la presión. Fruit is natural result of union, not pressure. Y lo vuelvo a repetir. Esta unión, como dice en Juan, otra vez en Juan 15:5, yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. And so John 15:5 say, I'm the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Es glorioso cuando entendemos esta realidad. Esta vida como cuerpo de Cristo corporativo, Cristo como lo vuelvo a repetir, Cristo no se manifiesta individualmente, sino corporativamente. Es algo glorioso. Christ does not manifest individually, but corporately. La iglesia es la expresión visible de una realidad espiritual. Hay muchas personas que aún se enfocan en un edificio como iglesia. Tenemos que entender que la iglesia no es un edificio. Por eso dice aquí, la iglesia es la expresión visible de una realidad espiritual, de algo espiritual. The church is the visible expression of the spiritual reality. Qué glorioso es esta realidad. Saludos, estimada pastora Luz Marina Cruz, bendecida. Pastora Claudia, que también está conectada por ahí. Bendecidas. Saludos hasta Colombia. Saludos, estimado Ángel Álvarez, hasta Massachusetts. Es una realidad presente como cuerpo corporativo. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo. Es un cuerpo corporativo. No es algo separado. Somos miembros de algo glorioso, de una realidad eterna manifestada en estos tiempos. Manifestada para disfrutar, para entender. Now you are the body of Christ, and each of you is part of it. We are part of the body of Christ. Parte del cuerpo de Cristo en una plenitud que lo llena todo. La plenitud no es algo que alcanzamos por esfuerzos humanos, porque yo hago, porque esto es algo que se manifiesta. La plenitud se manifiesta de adentro hacia afuera. De lo espiritual hacia afuera fluye en nosotros el Cristo eterno. Fullness is not something that we achieve, it's something that we express. We express Christ in us. Cristo llena todo pero
se expresa a través de su cuerpo. Qué glorioso es esta realidad. Christ fills all things, but expressed through his body. Entonces, ¿qué estamos expresando? ¿En realidad estamos expresando a Cristo? ¿O estamos expresando nuestras propias opiniones? ¿Estamos expresando a Cristo? ¿Estamos expresando nuestras propias opiniones? La iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Una expresión gloriosa. Todo por completo, en una plenitud que lo llena todo. Church is the body, fullness of him who fills everything in every way. Ya casi vamos a ir terminando. La fusión Cristo integra identidad, integra vida, expresa una realidad sólida, una realidad sólida. ¿Qué es una realidad sólida? Algo que no se deteriora, algo que es sólido, que está firme. La fusión en Cristo es algo íntegro, algo permanente. Estamos fusionados en Cristo como cuando vacías agua a agua. ¿Cómo la vas a separar? No se puede separar. Es algo inseparable. Por eso no vivimos para llegar a ser seguidores de Cristo. Lo vuelvo a repetir, o a ser cristianos. Vivimos en una realidad expresando la vida eterna de Cristo. Por eso es tan importante que entendamos esta realidad. It's very important that we understand what we are in Christ. What we are in Christ. ¿Qué somos en Cristo? ¿Algo más que quieras agregar, hermano? Pues no solamente que como miembros del cuerpo de Cristo, la palabra nos dice pues que tenemos diferentes funciones, ¿verdad? Y eso se debe a los dones que tenemos cada uno, y eso es lo que nos hace diferentes. Exactamente. Y eso se nos da para que dependamos los unos de los otros, para que el cuerpo de Cristo se siga formando. Lo que ocurre ahora es de que muchas personas se dejan de hablar porque cada uno quiere tener la razón, y sí, cada uno tiene la razón en diferente manera, pero eso es lo que hace el cuerpo de Cristo, para que nosotros dependamos los unos de los otros. Pero si alguno de nosotros se separa del cuerpo de Cristo, pues no puede ser ya cuerpo de Cristo, porque un cuerpo no puede andar sin la cabeza de Cristo. Amén. O sea que los dones que se nos han dado es para que dependamos los unos de los otros y nos ayudemos los unos a los otros sin enojarnos, sin molestarnos, hasta llegar, aunque ya estamos en la plenitud, pero esa plenitud se debe manifestar ayudándonos los unos a los otros. Amén. Saludos, estimado pastor Ricardo. Saludos, un fuerte abrazo. Saludos hasta allá, hasta Hidalgo. Estimado Moisés, bendecido. Y es algo que tenemos que entender, que estamos fusionados en Cristo. La expresión fusionados en Cristo nos lleva a vivir con la mente de Cristo. A vivir con la mente de Cristo.
Pero si vivimos con la mente de Cristo y vivimos apuntando a los demás, como inferiores, como que no estamos en la misma realidad. La expresión fusión en Cristo nos lleva a tener la mente de Cristo, como aparece en 1 Corintios, se me que estén en 1 Corintios 6, 2:16. Aquí el apóstol Pablo declara algo extraordinario, si lo tienes por ahí, hermano. 16. Se me que sí. 1 Corintios. O 1 Corintios. Sí. 1 Corintios. 2:16. 2:16. El último. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Amén, qué glorioso es. Nosotros, como cuerpo corporativo, como iglesia, we have the mind of Christ. This expression is glorious when we understand this message. In 1 Corinthians 2:16 say, for who has know the mind of Christ. I'm going to read it in this version. 1 Corinthians 2:16. For who has known the mind of the Lord so as instruct him? But we have the mind of Christ. We have the mind of Christ. Imagine, we have the mind of Christ. What we must understand that I don't have the mind of Christ by myself. Tenemos que entender que yo no tengo la mente de Cristo yo solo. Nosotros como cuerpo corporativo tenemos la mente de Cristo. La expresión la mente de Cristo aparece en 1 Corintios 2:16. El apóstol Pablo declara algo extraordinario. Más nosotros, dice más nosotros, no dice más ustedes. Dice más nosotros, no dice más yo, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta afirmación no habla de inteligencia humana superior, ni de un mejora psicológico de permanente humano, de pensamiento humano. Habla de una realidad espiritual que participa en la perspectiva de Cristo. Participamos en la perspectiva de Cristo. Comprender el propósito eterno de Dios y vivir desde la vida impartida por el Espíritu. De vivir desde la vida que se nos impartió. Desde esta fusión que somos en Cristo por el Espíritu. Es extraordinario. En el contexto del primer siglo, los creyentes estaban viviendo una transición entre dos edades. La edad del pacto antiguo y la edad del cumplimiento en Cristo. La mente de Cristo permitió a los apóstoles interpretar correctamente esa transición y anunciar la realidad del Evangelio. Tener la mente de Cristo significa ver la historia redentora del cumplimiento, no desde la sombra, sino desde el cumplimiento de esta realidad en Cristo, de esta fusión en Cristo que estamos unidos como cuerpo corporativo. Pablo, el apóstol Pablo, contrasta dos formas de percepción. El hombre natural y el hombre espiritual. Sí, al rato nos vamos a regresar poquito para atrás para entender esta realidad. El hombre natural percibe las realidades de la sabiduría humana y no puede entender
las cosas espirituales de Dios. Pero el hombre espiritual discierne todas las cosas. La mente de Cristo no es una mente humana mejorada. Es la capacidad espiritual que proviene del Espíritu de Dios para entender lo que Dios revela por Pablo. Pablo escribe que hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios para saber lo que Dios nos ha concedido. Eso significa que el Evangelio no se entiende simplemente por educación o estudios académicos. Se entiende por revelación. Saludos, estimado Pastor Leonardo de Misión Victoria. Un fuerte abrazo. Nos vamos a regresar un poquito en 1 Corintios para entender esta realidad. En 1 Corintios 2. Por aquí habla del hombre natural. Si lo tienes por ahí, te regresas hasta el 13, desde el 13 para adelante. 1 Corintios 2, 13 hasta el 15. Ajá. ¿O hasta el 16? Hasta el 16. Okay. Dice 1 Corintios 2, 13, 14, 15 y 16. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena muy ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entenderlo y pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Amen. That's what we're talking about. That's what we're talking about. This is a reality that we in Christ, that we connected with Christ is one. It's a fusion with Christ. We understand. This is what we speak. Apostle Paul talking in 1 Corinthians 2:13 all the way to 16. This is what we speak. 9 words taught us by human wisdom, by the words taught by the Spirit. Explaining spiritual realities with the Spirit taught the words. This person without the Spirit does not accept the things that comes from the Spirit of God, but consider them foolishness, and cannot understand because they are discerned only through the Spirit. This person with the Spirit makes judgment, but all things but such a person is not subject to merely human judgment. For whom has known the mind of the Lord so as to instruct him? But we have the mind of Christ. What a glorious passage. We have the mind of Christ. We fusion in Christ. We one in Christ. We follow Christ. There is nothing in our body that is not follow Christ. But we must understand this message
Tenemos que entender que estamos llenos, completos de Cristo, hasta la médula de los huesos completos. Nosotros no tenemos que ir a un retiro espiritual para sentir la llenura de Cristo, para sentir la llenura de su Espíritu. Nosotros expresamos la vida en Cristo, la realidad, expresamos la mente de Cristo. Como fusionados en Cristo. Qué gloriosa realidad. Sí, pues cuando nosotros somos espirituales porque vivimos con la mente de Cristo, pero estando en este cuerpo físico, el Señor nos da el intelecto, o sea, la facultad mental humana dedicada al pensamiento lógico, o sea que aunque estamos en este cuerpo físico, usamos la lógica, usamos la comprensión, la razón y la capacidad que Él mismo nos da para entender la realidad que tenemos en Cristo Jesús. Esa realidad que nos lleva a comprender que tenemos la mente de Cristo y desde allí actuamos desde la mente de Cristo. Amén. Saludos, estimada Naida, bendecida. Esta fusión en Cristo nos lleva a entender que tenemos la mente de Cristo. Pero esto no nace, lo vuelvo a repetir, no nace de la noche a la mañana. Esto es desde el propósito eterno, como veníamos hablando de Efesios poquito antes. Esta realidad nos lleva a entender. Efesios 1 habla del misterio de la voluntad de Dios que fue revelado en Cristo. Este misterio estaba oculto en generaciones pasadas, pero fue manifestado en el tiempo apostólico. La mente de Cristo permite comprender el propósito eterno, que todas las cosas sean reunidas en Cristo. Y allí vamos nosotros reunidos en Cristo. Por eso tenemos que entender esta realidad. Y ya casi vamos a ir cerrando. Discernimiento espiritual. Jesús les dijo a sus discípulos que a ellos les era dado conocer los misterios del reino de Dios. Esto no significa que ellos fueron intelectualmente superiores, sino que habían recibido revelación y discernimiento espiritual. Consiste en ver más allá de la superficie de las Escrituras y comprender el propósito al que apuntan las profecías, los pactos, las sombras del Antiguo Testamento. Y desde el Antiguo Testamento se señala a Cristo, apuntaban a Cristo. Esta realidad de Cristo nos lleva a vivir con plenitud. La mente de Cristo, la fusión en Cristo, nos lleva a vivir una plenitud de vida, una plenitud de vida. Ya para ir concluyendo, porque ya le voy a volver a repetir. La mente de Cristo es una invitación a la realidad desde el cumplimiento de Dios en Cristo. Nos permite entender las Escrituras con claridad, discernir el propósito eterno y vivir desde nuestra identidad como hijos, no como esclavos, no como estoy esperando algo, no como que a ver si lo llego a alcanzar. El Evangelio no nos llama a vivir en confusión espiritual, nos llama a caminar en luz, entendiendo lo que Dios ha revelado. Cuando la mente de Cristo gobierna nuestro entendimiento, la vida
en Cristo es liviana, no es carga. La vida en Cristo jamás debe de ser una carga. La vida, cuando entendemos esta realidad, nuestro entendimiento, la vida en Cristo deja de ser una carga religiosa y se convierte en una expresión de vida. Cristo ha compartido con nosotros esa vida, esa plenitud de vida. Así es de que es algo glorioso que tenemos que aprovechar, disfrutar. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Santo, por este tiempo de edificación. Gracias porque estamos unidos en Cristo, fusionados en Cristo, como expresión de vida. Expresamos de adentro hacia afuera el Cristo corporativo, el Cristo eterno, el Cristo que fue antes de la creación, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a saludar a los que se conectaron por ahí. Dieguito Meléndez, saludos, estimado hermano. Estimado hermano Ángel Álvarez, un gusto tenerle por aquí. Un fuerte abrazo, mi hermano. Irving, estimado hermano, saludos. Estimada pastora Odi, saludos. Rosario Romero, saludos, estimado hermano. Yolanda Rosales, estimada pastora, saludos hasta por allá. No recuerdo cómo se llama donde está, pero sí, se me olvidó, pero sí recuerdo. Ahorita se me va a grabar. Saludos, estimada pastora Claudia Espinosa. Luz Marina Cruz, estimada pastora, saludos hasta Colombia. Odi Terán, saludos hasta Parral. Ricardo Reyes, un fuerte abrazo hasta por allá, Hidalgo. Moisés, estimado Moisés. Munibe Contreras, saludos, estimado, hasta Bogotá, Colombia. Seguimos y sigamos avanzando, aprendiendo desde Cristo, dice por aquí mi estimado pastor Ricardo Reyes. Creo que son todos. Estimado Misión Victoria, estimado pastor Leonardo Molina. Naida Wokmak, saludos hasta California. Cristo eterno, el todo en nosotros. Raúl Magaña, estimado amigo, saludos hasta por allá, hasta Boise, Idaho. Bueno, hemos llegado al final. Si alguien llegó tarde, pueden ver la repetición. Allí queda en Facebook. Y después la voy a subir a YouTube. Así es de que un fuerte abrazo. Los que ya cenaron, provecho. Y los que todavía no cenen rico. Fuerte abrazo. Nos vemos para la próxima.